Bien, hace tiempo una seguidora del blog me dijo que si podía hablar del síndrome de la fatiga crónica. Entiendo que se refería no a la fatiga, digamos, habitual como consecuencia del ejercicio, sino a esa enfermedad que se conoce con el nombre de síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica. Bien, ha sido con mucho retraso respecto a cuando ella me hizo esa petición, porque yo he estado, pues, vamos, pues, comprometido con la parte de metabolismo endocrino y entonces pues lo he ido demorando. Pero como lo tenía en la cabeza, al igual que la glicolisis, que ya le he puesto el vídeo, pues voy a empezar con un pequeño, digamos, vídeo sobre este tema digamos, tan difícil de entender. Entre otras cosas, también es verdad que es que yo me dedico a la fisiología pura y dura y poco a la parte, por decirlo así, de fisiopatología, es decir, de las enfermedades y cómo se pueden, por decirlo así, cómo pueden ayudar el ejercicio a tratarlas, ¿no? O ayudarlas al tratamiento. Y por eso, pues bueno, quizás me he demorado demasiado, pero nunca es tarde. Bien, es una patología muy compleja. Es una patología muy compleja porque se produce alteración del sistema nervioso central, alteración del sistema cardiovascular, alteración del sistema inmune y alteración del metabolismo total. Si pudiéramos resumirlo, pues diríamos que en todo, que está todo alterado, que está todo con modificaciones. Y además, pues la causa, al ser un síndrome, siempre es muy probable que sea de causa desconocida y encima, para más síndrome, con todas esas, digamos, patologías, alteraciones, pues de diagnóstico muy difícil, muy difícil. Bien, ¿cuáles son las teorías sobre, porque claro, para eso obviamente hay teorías, aunque todavía no estén comprobadas, sobre cómo se produce esta enfermedad? Pues en primer lugar, pues una infección viral que con el tiempo se traduce en una alteración de todos esos órganos y sistemas que mencionaba. Una alteración inmunológica, una alteración en la producción de energía y del transporte de los iones y alteraciones neuroendocrinas. Claro, cada autor ha defendido una serie de causas que podían provocar este síndrome, pero por contrapartida, pues otros, pues obviamente no. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente pues esa enfermedad no se deberá solo a un tipo de causa, viral, inmunológica, lo que sea, sino que es una especie integrada de todas esas causas. Entonces, está claro que es que el estrés, por un lado, desencadena que el eje hipotálamo hipofisario, que ya en muchas ocasiones hemos referido a él en la parte de endocrino, como se verá, porque todavía no están puestas, entonces, como consecuencia, aumenta la función de ese eje hipotálamo, adeno, hipófisis, corteza suprarrenal y aumenta el cortisol. Como consecuencia, se produce liberación de estímulos inmunológicos y bonificación del sistema cardiovascular. Lo cual, por este lado del estrés sobre el eje hipotálamo hipofisario, pues estaríamos de alguna manera ya encajando, por decirlo así, digamos, la teoría inmunológica con la teoría digamos, de neuroendocrina, ¿no? Es decir, con estas dos alteración digamos, del estrés sobre el eje hipotálamo hipofisario, pues encajarían estas dos, digamos, hipótesis, la alteración inmunológica y la alteración neuroendocrina. Pero claro, por otro lado, el estrés provoca una activación del sistema simpático adrenal y como consecuencia disminuye la concentración de catecolaminas. Por tanto, por ese lado, por el sistema simpático adrenal, que también actuaría el cortisol, pues el resultado sería digamos,
conjunción de todos esos síntomas que hemos dicho o de todas esas hipótesis que son inmunológica y neuroendocrina. Claro, al tener una alteración, digamos, del cortisol y de la catecolamina, también se traduce en un aumento, una alteración de la producción de energía, es decir, en definitiva, del metabolismo. Bien, lo primero que hay que saber es, claro, fatiga. Fatiga, cuando dice que estás fatigado, pues hay que de alguna manera clarificar qué es eso de fatiga, porque fatigados estamos todos a lo largo de un día, ¿no? De 2 días. Por lo tanto, la fatiga que se considera patológica es cuando va de 1 a 6 meses y que repercute sobre todo para las actividades cotidianas. Claro, si no, no tiene sentido hablar de fatiga crónica como enfermedad, si de fatiga aguda como consecuencia de lo que se ha hecho a lo largo del día o del ejercicio, lo que sea. Claro, sin relación con el ejercicio previo. Y en segundo lugar, otra característica es que persiste después y no mejora con el reposo. Por tanto, este enfermo reduce su actividad física al mínimo y no solo física, sino mental. Bien, el empeoramiento de la fatiga tras el esfuerzo se produce después de 24 horas. Por eso se hacen una prueba de esfuerzo repetida. En definitiva, claro, con consecuencia disminuye el consumo máximo de oxígeno y entonces todos los parámetros que determinan digamos, todos los factores, todas las funciones que determina este parámetro integrador, pues están alteradas. La función respiratoria, la cardiovascular ya lo hemos dicho, ¿no? Aquí y aquí. La función eritrocitaria en menor cuantía, pero la función mitocondrial también sería alterada. Bien, ¿cómo puede contribuir el ejercicio reglado, es decir, lo que llamamos prueba de esfuerzo, al síndrome de fatiga crónica? Pues hay varias posibilidades. La primera es el tratamiento. ¿Sirve para el tratamiento? Bueno, pues ahí tienen algunas referencias en las cuales, pues, tanto la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, la SAFIMA, pues pueden aconsejar de alguna manera que el ejercicio, aunque parezca paradójico, puede resultar beneficioso. Claro, porque si la actividad física es el desencadenante, ¿cómo entrenarlo a mejorar? Eso está controvertido realmente como tratamiento, porque claro, ¿el entrenamiento mejora la fatiga? Bueno, en principio podrías decir que aumenta la fuerza muscular y la resistencia cardiovascular, disminuye el grado de percepción, esto es fundamental, esto sí que es importante, la disminución del grado o percepción de la fatiga y aumenta la calidad y la cantidad de sueño y la sensación de bienestar. Es decir, que por ese lado cabría la posibilidad de que el ejercicio, paradójicamente, pues sirviera no como único tratamiento, sino como una ayuda al tratamiento de esta enfermedad. Pero claro, sin duda, el ejercicio, lo más importante, puesto que ya hemos dicho que se acentúa con el ejercicio, pues es en el diagnóstico y en la peritación. Esto es muy importante porque, claro, hay personas que de alguna manera reseñan que tienen fatiga crónica y que están demandando pues una baja permanente, ¿no? O una incapacidad permanente. Y entonces, pues eso hay que hilar muy fino para decir que no está en principio simulando eso, se entiende que no, pero hay que demostrarlo numéricamente, por decirlo así, con datos rigurosos, porque si no, pues cualquiera se podría acoger a esa enfermedad, ¿no? Para solicitar cuando sea, pues una incapacidad total para trabajar, ¿no? La primera pregunta que surge, o que a mí me surge, es decir, ¿dónde podemos hacer el ejercicio regla? ¿En el ciclorrómetro o en el tapiz? Pues la elección es muy particular. Entonces, sí, desde económica hasta, digamos, pues, hábito que tienen las personas que utilizan uno u otro. Entonces, aquí tenemos señaladas las ventajas del ciclorrómetro, control muy preciso de la carga de trabajo,
facilita la medición de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el electro. Desventajas, no es un movimiento cotidiano que se da, con lo cual pues tienes que estar habituado a hacerlo. Tiene una fatiga local muscular considerable porque se localiza en grupos musculares activos, mientras que el tapiz rodante, la ventaja es un movimiento cotidiano, caminar, ¿no? Se mueve una gran cantidad de musculatura, a diferencia del ciclorgómetro. ¿Cuáles las desventajas? Que tiene una menor precisión en el control de la carga y que requiere cierto equilibrio y estabilidad. Por tanto, repito, el decantarse por uno u otro pues es un poco en función del profesional que desarrolla este tipo de pruebas. ¿Yo por qué me decanto? Pues por el ciclómetro, aunque parezca paradójico, porque a mí me gustan siempre los movimientos naturales, yo me decantaría por el ciclómetro más que nada por esto, ¿no? Por el control de la carga de trabajo, que es muy importante. Bien, seguimos con la contribución del ejercicio reglado. Bien, y la ayuda al diagnóstico y la peritación. La prueba, pues, se hace una prueba de esfuerzo para comprobar que esa persona tiene unos valores, digamos, ergospirométricos, es decir, unos valores funcionales bajos, y se repite muchas veces a las 24 horas. Pero lo primero es que, claro, al disminuir el consumo de oxígeno máximo, pues disminuye la frecuencia cardíaca máxima, disminuye el volumen de eyección, por lo tanto disminuye el gasto cardíaco que aporta. Como consecuencia disminuye el flujo de los músculos y también se produce una alteración del metabolismo propiamente en algunos casos o porque disminuye el flujo. Todo esto conduce pues, a todos estos parámetros que determinan disminución de la frecuencia cardíaca máxima, volumen de eyección o sistólico, disminución del flujo sanguíneo a los músculos y alteración del metabolismo. Bien, pues para ello claro, como lo que se altera es este parámetro integrador, que es el VO2 máximo, pues entonces se puede de alguna manera graduar la afectación en función del valor que tiene el consumo máximo de oxígeno. De tal manera que si no tiene afectación, pues se considera un consumo de oxígeno mayor o igual a 25 y con un porcentaje del VO2 máximo respecto a las personas control del 19,3%. Y así, pues según va, digamos, aumentando la afectación o la gravedad de la enfermedad, pues llegamos obviamente a la afectación muy severa, que prácticamente el sujeto no puede hacer nada, nada, y que tiene una pérdida superior al 70% del V2 máximo que le correspondería a su edad, sexo, fundamentalmente. Bien, ya hemos dicho que los parámetros son, pues, la frecuencia cardíaca, no alcanzan el porcentaje correspondiente a la frecuencia cardíaca máxima, el cociente respiratorio, que debería ir a 1,10, pues tampoco se alcanza, no se alcanza la meseta del consumo máximo de oxígeno, y lo que es muy, muy importante, la percepción subjetiva del esfuerzo, que se hace habitualmente por la escala de Borg, es inferior casi siempre a 17 y ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho. En caso más grave, pues no llega, por supuesto, ni a 12 a lo mejor. Bien, eh, la pérdida de... ¿Cuánto es la pérdida de consumo de oxígeno en estos enfermos? Pues es muy variable, entre otras cosas, porque los estudios se puedan hacer sobre personas con alteración leve, personas con alteración moderada o personas con alteración severa. Y claro, en función de digamos, de esa clasificación por el consumo máximo de oxígeno, te puedes encontrar que la variable va del 31 al 50% de según los diversos autores. Claro, un 50% es mucha pérdida de consumo de oxígeno, pero puede ser también que esos sujetos tengan una afectación severa, por decirlo así, o muy importante. Claro, ¿cuáles son las causas? Pues obviamente lo primero que se ocurre es que, claro, desciende el consumo de oxígeno porque los sujetos les falta condición física por inactividad. Claro, eso explicaría a lo mejor una pérdida del 25%, pero no hasta el 30%.
En sujetos sanos, cuando se hace reposo absoluto y se hace lo que llaman el bed rest, el descanso en cama o encamado, pues sí, se pierde un 25% aproximadamente el consumo máximo de oxígeno, pero nunca el 30%. Hay muchas personas, muchos investigadores que esto no lo consideran una causa del descenso del consumo máximo de oxígeno, que sería por otra parte natural, porque si el sujeto por sus síntomas no tiene esa digamos, no hace ejercicio, no hace actividad física, pues lo lógico es que son. Pero claro, eso explicaría pues una pérdida a lo mejor hasta el 25%, pero cuando ya supera el 30% ya no puede ser por la condición física. Y hay muchos autores que lo cuestionan. Falta de motivación y aumento en los síntomas, claro, eso sí es importante. Claro, estos se quejan de dolor muscular. Y entonces, pues eso obviamente les condiciona a hacer el ejercicio máximo y como consecuencia el consumo máximo de oxígeno también está alterado. Otros esgrimen que hay una alteración del transporte de O2 con la función mitocondrial, es decir, lo que sería el metabolismo, bien, pero el aporte del sustrato, del comburente, para que se quemen los sustratos metabólicos, mal. ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, que como el corazón falla, el aparato respiratorio falla, la circulación falla, pues aunque esté bien la utilización de esos sustratos por parte de la mitocondria, como no le llega el oxígeno suficiente, pues el resultado ¿cuál es? Porque tiene un consumo de oxígeno máximo bajo. Otros, sin embargo, esgrimen una alteración mitocondrial. Y finalmente, a otros esgrimen otra cosa más retorcida, si se quiere, más compleja, que es el estrés oxidativo. Bien, finalmente, pues claro, ¿es procedente hacer una primera prueba y una segunda prueba? No es que sea una prueba de confirmación, sino es una prueba de a ver qué pasa al sujeto si tras una prueba de esfuerzo en la cual ha conseguido valores por debajo de los normales, pues cuando le haces una segunda se le ha acumulado la fatiga y todavía desciende más. Esa sería la idea de la segunda prueba, ¿no? Entonces, claro, ¿hay diferencias entre la primera y la segunda? Pues en frecuencia cardíaca no se ha comprobado. En cociente respiratorio tampoco. En la meseta del consumo de oxígeno tampoco. Y en el grado de agotamiento, al ser una característica muy subjetiva, pues normalmente por el número por la escala de Borg tampoco. Es decir, que en definitiva no habría, digamos, mecanismos necesarios para diferenciar los resultados de una segunda prueba respecto a la primera, puesto que no hay diferencias. Y como se dice siempre en ciencias, estadísticamente significativas. Sin embargo, curiosamente, sí hay diferencias en algunos casos, no en todos, en la concentración de lactato en sangre. Es decir, disminuye la concentración en sangre en estos enfermos respecto a sedentarios normales, es decir, sanos. Y disminuye la concentración de lactato en sangre en la segunda prueba respecto a la primera, en los estudios que se realizan, eso que no son todos. Bien, entonces, ¿cuáles son las posibles explicaciones? Pues volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Que hay una alteración mitocondrial. Entonces, si hay una alteración mitocondrial, pues obviamente el resultado es que, como tienes que sacar la energía de algún lado, la sacas teóricamente del lactato, pero como el lactato, la glucogenólisis no funciona, pues menos lactato en sangre. Alteración del sistema nervioso para el reclutamiento de las unidades motoras. Aumentando, no, disminuyendo, si es realmente así, el reclutamiento. El reclutamiento de las unidades motoras FST y FT, que son las encargadas, que no estaría bien porque sería disminuyendo. Para el reclutamiento, aumentando, no disminuyendo. ¿No? Disminuyendo. El reclutamiento de las unidades FST y FT, que son las que fundamentalmente fabrican más ácido láctico. Y luego la alteración del sistema nervioso, que desciende las catecolaminas y menor activación de la glucogenólisis. En definitiva, pues bueno, no sé si la persona que solicitaba digamos, este vídeo, pues la parece bien, y si no, bueno, pues que me lo diga por correo y tratamos de subsanar las cosas o mejorar esto.